Hola, buenas tardes a todos. ¿Se me escucha bien? Espero que sí. Fantástico, sí. Buenas tardes a todos desde Barcelona. Es un auténtico placer teneros aquí en este seminario web dentro de la formación que ofrecemos desde UNIVA, y hoy es un auténtico placer tener con nosotros a Joan Tomàs Pujolà. ¿Qué puedo decir de Joan Tomàs para presentarlo? Bueno, solo diré dos cosas. Voy a ser rápido y directo, como siempre me aconsejan. Joan Tomàs ha sido profesor de este máster de Español como lengua extranjera durante muchos años. Joan Tomàs ha sido director de este máster de Español como lengua extranjera durante muchos años. Joan Tomàs continúa siendo profesor del máster presencial, en este caso, y es formador de profesores de español como lengua extranjera desde hace muchísimo tiempo. Es un gusto tenerlo aquí hoy para que nos hable de docencia en línea, tal y como tenemos el patio y el panorama. Este es un aspecto que, como bien sabéis, suscita gran interés, por lo que estamos seguros de que lo que nos explique Joan Tomàs nos aportará muchísimo como profes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y res, tot teu. No te escuchamos. Hola, voy a empezar a compartir la pantalla y a ver un segundito. Vale. Vale. Pues nada, hoy vamos a hablar de este tema que es un tema candente y que todos hemos tenido que lidiar en estos momentos tan difíciles, y por tanto creo que puede ser interesante empezar a discutir o a tratar alguno de los temas. Solo tenemos una hora, no podré tratar y algunas cosas las dejaremos en el cajón, pero creo que podemos dar al menos algunas líneas y apuntar algunas líneas sobre esa docencia de L2 en línea, y a la que yo he titulado Menos lobos y más caperucitas, y explicaré el porqué. Pero antes de todo me gustaría empezar diciendo si se ve bien la presentación y si se me escucha bien. En el chat podéis decir muy bien, perfectamente. Entonces, eso quiere decir que todo va bien y que vamos para allá. Mirad, he preparado un índice de lo que vamos a trabajar en esta horita, y lo que vamos a ver es, vamos a ver primero cómo vemos nosotros a esa docencia en línea. Hablaremos de ese paso abrupto de lo presencial a la docencia en línea y sus consecuencias. Salen los lobos, que en este caso son los miedos y las preocupaciones que han surgido. Hablaremos de los diferentes formatos para la docencia en línea. Después, la contraparte, ¿no? Las caperucitas, las potencialidades de esa docencia en línea que debemos tener en cuenta y que las tenemos que explotar. Y para ello abordaremos o daremos algunos consejos de cómo planificar esa docencia en línea. Y al final, pues a modo de resumen, daré o aportaré 12 consejos más uno para que esa docencia en línea sea al menos efectiva. Y nada, vamos a empezar pidiéndoos una cosita. Quiero que contestéis a esta pregunta. ¿Qué opinas de la docencia de L2 en línea? Y quiero que penséis en 3 adjetivos sobre esa pregunta. 3 adjetivos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer de la manera siguiente. Vamos a hacerlo de una manera un poco interactiva, y os aconsejo o os pido que busquéis o lo hagáis en el ordenador o con vuestro móvil, que seguro que lo tenéis a mano, y os pediré que o escaneéis el QR o que entréis en la dirección
que también os voy a poner, si queréis, os voy a poner en el chat. Si lo hacéis por el ordenador, directamente podréis generar o podéis entrar en esa parte y aquí os he dejado en el chat la dirección y podéis entrar para escribir esos 3 adjetivos de vuestra opinión o vuestra sensación de cómo veis la docencia de la L2 en línea. Os doy unos segunditos y ya podéis ir entrando. Lo que voy a hacer ahora es dejar de compartir un momento esto para pasarnos directamente, si lo veis, a ver esa nube de palabras que vamos a ir construyendo todos juntos sobre cómo veis la docencia en línea. Y ahí lo tenéis. Muy bien, vamos viendo, ya han votado 44, sois 76. Voy a dar un tiempo más para que podáis ir entrando. Acordaros que lo podéis hacer desde el ordenador o habiendo escaneado el QR. Ya hay 31 de respuesta. Empieza con un adjetivo muy bonito que es el desafiante. Trabajosa, estresante. ...43 personas han votado. Vamos a dar un tiempo más, prudencial, un minutito o dos. ...38... Vamos a ver si sube un poquito más. ...53, vamos a dar oportunidad. A ver si llegamos a los 60 y si no, pararemos aquí y con eso trabajaremos mientras va saliendo. Vale, faltan 2 para 60, sería genial que llegásemos a los 60 y si no, vamos a ver estos resultados. Creo que ya muy interesante ver la palabra más repetida, que es la de desafiante. Por eso supongo que estáis aquí, porque es un momento donde esta docencia nos preocupa. Pero detrás de ese desafiante o de innovadora, y si miráis en los diferentes adjetivos, hay adjetivos como frustrante, difícil, trabajoso, estresante. Todo esto creo que tiene también una parte detrás negativa. Son esos lobos que han venido aquí de una manera disruptiva para plantear una docencia en línea realmente diferente. Voy a pasar a compartir ahora
la presentación, continuar con la presentación y deciros que evidentemente la docencia en línea creo que lleva consigo el estigma de ser de menor calidad que la docencia presencial, a pesar de que hay investigaciones que demuestran lo contrario. Hay esa parte negativa. Yo creo que no tiene por qué y ahí viene toda esta presentación y este seminario. La verdad es que lo que ha pasado en estos momentos es que hemos pasado de la docencia presencial a una adaptación súper abrupta, de golpe, en la que los profesores hemos hecho un esfuerzo inmenso y creo que hemos salido airosos de esa adaptación para pasarnos directamente a hacer una docencia síncrona en línea. Esa docencia que ha ocurrido en estos momentos no es una docencia en línea como tal, porque como dicen Gax, Gordler y Spasova, lo han titulado como la Crisis Prompted Remote Teaching, es decir, una docencia remota de urgencia, en la que no hemos tenido tiempo de analizar y picar y pensar los potenciales de esa docencia en línea que nos pueden ayudar incluso en algunos momentos mucho más que la docencia presencial. Y eso es lo que quiero apuntar con este seminario. Claro, con esa adaptación abrupta, esa docencia remota de urgencia, lo que ha provocado es esos lobos y comentarios del tipo muchos alumnos desconectan y veo que no me siguen. En algunos casos no podemos ver a todos los alumnos, ¿no? ¿Cómo gestiono eso? ¿Cómo hago que les enganche? ¿Cómo lo hago para captar esa atención? O es muy cansado, también ha salido ahí estresante, ¿os acordáis? En la nube, es muy cansado y me estresa estar delante de la pantalla. Eso implica que tenemos que plantearnos la docencia de una manera diferente. O algunos alumnos interactúan menos y les produce ansiedad. Esa parte emocional también es una parte muy importante porque no estamos acostumbrados a ese tipo de cuestiones o a trabajar delante de esa pantalla. La pantalla media una manera diferente de plantear la docencia. O frases como los computadores y yo no nos llevamos, no nos llevamos bien. Esa sensación, esa tecnofobia que algunos profesores han desarrollado a partir de esa adaptación súper abrupta y sin tener tiempo de analizar y pensar cómo podemos explotar esa docencia al máximo. O he pasado al menos 2 horas tratando de hacer uso de la tecnología, ¿no? El tiempo que tengo que dedicar a hacer. Evidentemente, un cambio o una adaptación necesita de ese tiempo y evidentemente hay que invertir, pero hay que también saber gestionarlo y eso también lo vamos a estar viendo en la presentación. O necesito las clases presenciales para conectar con los estudiantes. Y esa es una de las cuestiones a veces más repetidas de esa presencialidad, necesito tenerlos en el aula para hacer unas clases efectivas. Cuando la presencialidad o lo que conseguimos con la presencialidad puede ser una cosa completamente diferente. En estos momentos, la presencialidad que podemos dar con máscara en una clase de lenguas, creo que no es la manera de hacer unas buenas clases. Y, por tanto, pasarse a una docencia de lengua extranjera en línea, creo que aporta unos beneficios en estos momentos que tenemos que valorar y que tenemos que analizar y los analizaremos. Por tanto, la docencia síncrona en línea no es lo mismo que la presencial. Es obvio, evidentemente. Pero lo que quiero decir es ni es mejor ni es peor, es simplemente diferente. Y por tanto, cuanto antes aceptemos este hecho, antes lo haremos mejor, antes podemos planificarlo mejor, antes podemos enfrentar a ese tipo de docencia
que es la que tenemos que trabajar en esos momentos. Por tanto, lo que voy a intentar hacer ahora es ver los diferentes formatos de esa docencia en línea y ver desde un lado, desde una base teórica y después desde una base más práctica, cómo podemos llevar a cabo esa docencia de una manera un poco más efectiva. Mirad, hay diferentes formatos de docencia. Unos son menos en línea y otros más en línea. Y los vamos a pasar un poco porque hay un poco de concepto de qué es la docencia en línea. ¿Es lo mismo que la docencia a distancia? Hay diferentes definiciones de ese tipo. ¿Es el e-learning lo mismo? Y entonces he preferido que tengamos claro diferentes formatos desde, evidentemente, la presencialidad, pero lo que vamos a trabajar es diferentes formatos en donde el formato en línea tiene un protagonismo. Empezando por la presencialidad más un entorno virtual. Eso muchos de nosotros trabajamos con la parte presencial y la apoyamos con un entorno virtual de aprendizaje, sea Moodle, sea Blackboard, sea la plataforma del entorno virtual que hayamos escogido o que el curso haya escogido. Después tenemos la versión semipresencial, lo que se llama en inglés el blended, ¿no? Y esos son los diferentes, bueno, es una docencia con diferentes porcentajes de sesiones presenciales y docencia a distancia. Y esa docencia a distancia puede ser de tipo en línea o puede ser de diferentes maneras. Y un ejemplo puede ser que pues, todo se haga en línea, todo el curso se haga en línea, exceptuando que hay una sesión presencial a la semana. Hay muchos de esos cursos en los que se hace toda esa docencia asíncrona en línea, pero hay una presencial y esa presencial es física, no es síncrona, no es en línea como utilizando videoconferencia, por ejemplo. Este formato se utiliza muchas veces que en la presencialidad se trabajan más las competencias orales, las que necesitan a lo mejor de un tipo de tareas donde la presencialidad tiene su importancia, aunque ya veremos, creo que estas sesiones orales también se pueden realizar perfectamente totalmente en línea. Después hay un formato que yo soy muy crítico, ya os lo avanzo antes de hora, ese es el formato híbrido o dual, ¿no? Esa moda ahora de hablar de sesiones con la mitad de alumnos en el aula y la otra mitad en streaming. Esto para mí genera lo que le llamo yo una esquizofrenia por parte del docente de la gestión de aula. Cómo gestionar trabajos, por ejemplo, en grupo o producciones orales donde tenemos la mitad en casa y la mitad en clase. Y creo que ese formato es muy difícil y no funciona para la docencia de lengua extranjera. Creo que es mucho más fácil pasarnos en línea total y que toda la instrucción sea en línea con tareas síncronas o asíncronas. Y es la programación de ese trabajo en línea con esos dos tipos de sincronía es la que creo que tenemos que pensar y trabajar. Por tanto, de esos formatos, en estos momentos, yo apostaría por dos, que es el semipresencial, pero en estos momentos que nos están confinando y nos están cerrando las fronteras y los perímetros en todas partes, creo que la mejor es la de totalmente en línea. Y esa es la que vamos a estar trabajando en lo que queda de seminario. Ver cómo aprovechar todo el potencial que tenemos a nuestra disposición para hacer ese tipo de docencia. Mirad, hay y voy a hablar ahora un poco de una base más teórica, que es la base de lo que se llama la comunidad de indagación. Es un modelo
en el que es una propuesta que parte de unos canadienses y es una propuesta que parte de unas teorías de aprendizaje constructivista. Los cursos en línea se modelan y se ven como comunidades de indagación y donde se representa un proceso de creación por parte del profesorado de experiencias de aprendizaje a través de tres presencias, de la presencia cognitiva, de la presencia social y de la presencia docente. Mirad, esas tres presencias son las que nos ayudan, ese modelo nos ayudan a pensar cómo modelar nuestra programación, cómo modelar nuestra docencia en línea. La presencia cognitiva recoge aspectos como el interés y curiosidad que generan los contenidos y las actividades del curso, la búsqueda de información, la reflexión, la discusión de los contenidos y la aplicación de lo aprendido. Por su parte, la presencia social recoge aspectos como la cohesión social de esa comunidad que se genera en el curso, de ese clima de confianza en el entorno virtual, de la comunicación abierta entre los componentes, entre el profesor y los alumnos. Intenta promover la colaboración en esa comunidad. Y por último está la presencia docente. Y la presencia docente recoge aspectos como la organización del curso, la tarea de facilitador del docente, la retroalimentación que aporta el docente a los estudiantes en su proceso de aprendizaje. Es todo ese aspecto más curricular. Teniendo en cuenta esas tres presencias, ese es el modelo inicial, que ya es del año 1999, ha habido reformulaciones y ha habido muchos estudios, críticas, incluso se ha hablado de una cuarta dimensión, ¿no? de una dimensión de la presencia emocional, más que la presencia emocional de la presencia del estudiante, ¿no? que también tiene que estar ahí. Pero yo creo que a la hora de plantear una docencia en línea, tener en consideración esas tres presencias, la presencia cognitiva, la presencia social y la presencia docente, nos ayuda a conformar una programación que tiene sentido, que considera esos tres ámbitos y que asegura que tengamos un programa que tiene pies y cabeza y que tiene consistencia. Teniendo esto como base, tenemos que empezar a pensar maneras de trabajar a nivel más ya concreto. Y eso es lo que podemos ir trabajando. Hemos de planificar nuestra docencia aprovechando al máximo las potencialidades del formato en línea. Tenemos que ver esas caperucitas y intentar olvidarnos de los lobos o evitar encontrarnos con los lobos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues las caperucitas son ese tipo de cosas que nos interesa y que en muchos casos veremos que se parecen también a lo mismo que hacemos en la presencialidad y no varía mucho. Fijaros, podemos usar diferentes tecnologías para promover la interacción con los estudiantes. El uso del computador o del ordenador y el móvil. Como hemos hecho antes con esa pequeña actividad de la nube de palabras, ¿no? Esa interacción lo hemos hecho con el móvil o con el ordenador y podemos jugar a hacer ese tipo de interacción. Si el elemento de la videoconferencia no nos permite esa interacción, podemos usar el móvil. Y con los dos se pueden hacer interacciones muy interesantes. Nos permite un trabajo colaborativo más estrecho. Fijaros, yo puedo poner a los alumnos en grupos y no se molestan entre ellos, cosa que en el aula muchas veces con el ruido o en el trabajo por tareas puede haber más interferencias. En este caso no, porque cada uno se puede a su sección y tiene esa posibilidad de trabajar colaborativamente y entonces compartirlo todos de una manera plenaria al final. Nos permite también hacer un seguimiento individualizado y una retroalimentación continua y menos disruptiva.
Yo puedo contactar directamente con un alumno y darles retroalimentación in situ individualizada. En clase muchas veces eso es más difícil y terminamos haciendo una retroalimentación mucho más global. También lo podemos hacer aquí, claro, pero aquí nos permite llegar rápidamente sin disturbar y sin interrumpir otros procesos y ayudar a los alumnos. Incluso hay profesores que cuando dividen a las diferentes personas en grupos, en lugar de hacerlo por grupos, lo hacen individualmente en diferentes sesiones, en un trabajo individual, pero con un trabajo cooperativo. Por ejemplo, están trabajando un documento Word, pero están en salas diferentes en las que yo puedo ayudar a los diferentes alumnos. Eso es verdad si tengo un grupo pequeño. También permite que los estudiantes asuman más responsabilidad en el proceso de aprendizaje, compartir cuestiones en la web que han encontrado y que las pueden compartir tranquilamente, más rápidamente en estas herramientas, ¿no? Y además, evidentemente, grabar las clases para los que no puedan asistir en ese momento y pueden retomar o volver a escuchar o ver esa clase que se ha grabado. Estas caperucitas, que yo creo que en algunos casos también se deben hacer en el trabajo presencial, aquí cobran una importancia relevante. La única cosa es que debemos planificar y debemos temporizar el trabajo síncrono y asíncrono y ver cuánto tiempo le dedicamos a uno y cuánto tiempo le dedicamos a otro. Cuánto tiempo, qué peso le vamos a dar uno y qué peso le vamos a dar a otro. Cómo vamos a integrarlo. ¿Qué va primero, qué va después? Cómo vamos a secuenciar esas tareas síncronas y asíncronas. Y eso es una de las cosas interesantes que el trabajo en línea tiene tenemos que tener en cuenta. Por tanto, en definitiva, debemos planificar de manera diferente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer se puede hacer de muchas maneras, evidentemente. Pero voy a destacar una serie de cuestiones a la hora de planificar esa docencia en línea. Y una de las cosas que debemos hacer es hacer un buen análisis de necesidades. Evidentemente, si os dais cuenta, todo esto que estoy diciendo es igual a la docencia presencial, pero hay un añadido tecnológico o de competencia digital que es necesario abordar. Ese análisis de necesidades, en estos momentos, tenemos que focalizarlo no solo en el acceso tecnológico que nuestros alumnos tengan o su competencia digital, sino también a la actitud hacia la tecnología, su actitud hacia la tecnología. Sabemos que hay tecnófilos y tecnófobos en nuestros alumnos y tenemos que saber qué problemas hay y qué potenciales hay de nuestros alumnos y aprovechar el potencial que tenemos y cubrir las dificultades que hay. Y también hay que entender muy bien el contexto de aprendizaje de los alumnos. Si es un alumno de primaria o un alumno de secundaria, ¿dónde trabaja? ¿Trabaja desde casa? ¿Trabaja desde su trabajo? ¿Dónde se va a conectar? ¿Qué posibilidades tiene de conexión? No solamente por la parte de los alumnos, sino también por la parte del contexto de enseñanza, es decir, vuestras infraestructuras tecnológicas. Tenéis buenas conexiones, eso es también importante. Eso es la base para poder pensar y analizar qué tipo de tecnología voy a usar, cómo la voy a usar, qué herramientas voy a usar y si no tenemos esa información, no podemos o la docencia va a fallar por alguna parte. Por tanto, es necesario ese análisis de necesidades teniendo en cuenta sobre todo estos aspectos. Planificar la docencia síncrona es diferente. ¿Y por qué es diferente? Pues aquí os voy a dar algunos consejos.
A la hora de planificar, yo creo que hay una parte que es la planificación, otra parte es la implementación. Por la parte de la planificación, creo que tenemos que tener en cuenta que no estamos acostumbrados a estar 2 horas, sí que estamos acostumbrados a estar 2 horas en clase, pero no estamos acostumbrados a dar 2 horas delante de la pantalla. Y hay ahí donde se crea ese estrés, donde se crea esa focalización de que tienes que estar todo el rato delante de la pantalla. Por tanto, yo creo que hay que hacer descansos más cortos y más frecuentes. Y esos descansos más cortos y más frecuentes lo que nos ayuda es a estructurar nuestra programación de manera diferente y yo le llamo eso cápsulas. Las cápsulas de contenido o de práctica, que aquí no lo digo, pero puede ser de contenido de práctica, que tengan una coherencia y hay una cápsula, descanso, una cápsula, un descanso, una cápsula, un descanso. Y dependiendo, evidentemente, hay veces que esas cápsulas son más largas o más cortas, dependiendo del tipo de tarea, el tipo de actividad que se les pide. Hay actividades que son interactivas, que requieren un esfuerzo y que, por tanto, necesitarán un descanso, entonces eso ya lo tenéis que ir valorando. Pero la idea es hacer descansos más cortos y más frecuentes. Y, evidentemente, usar la tecnología de manera significativa. No vamos a usar... Ha habido una preocupación muy rápida de tengo que saber utilizar todas estas herramientas. No, a las que tengamos e ir aprendiendo a poco y ir experimentando con diferentes tecnologías que promuevan, sobre todo con el último punto, promuevan esas tareas que promuevan la interacción. Creo que es la parte más importante que tenemos que saber gestionar en la docencia de lengua extranjera en línea. Y una de las maneras de trabajar esa parte más interactiva es haciendo esas salas de grupo. Eso es lo que se llaman los breakout rooms, ¿no? Y ahí poder hacer tareas interactivas y colaborativas donde podemos entrar a observar, a ayudar a nuestros alumnos en ese trabajo de construcción de una tarea significativa que después pueden llevar a cabo o pueden presentar delante de sus compañeros. Una de las perspectivas o pedagógicas que ha empezado a tener más relevancia en estos momentos es lo que se le llama la aula invertida, ¿no? El flip classroom. Y es una de las cosas que también ayuda a esa manera de no estar 2 horas dando explicaciones o haciendo toda una parte de una clase más frontal. Entonces, lo que se puede es ayudar a hacer esa presentación de contenido quizá más teórico antes de la sesión síncrona que podamos hacer si vamos a hacer una sesión síncrona. Por tanto, es ese elemento de intentar decidir qué vamos a hacer asíncrono y qué vamos a hacer síncrono es importante en esa perspectiva de una aula invertida. También tengo que avisar que no siempre el aula invertida es una solución, ya que si estamos trabajando por ejemplo, en la docencia reglada en secundaria o en primaria y todos los profesores deciden hacer aula invertida, imaginaros el tiempo de preparación que tiene que tener el alumno para preparar la sesión síncrona. Por tanto, en ese caso hay que coordinar muy bien si se trabaja en una docencia reglada con las otras asignaturas, con los otros profesores, para entender, para ver y que funcione esa aula invertida y no que todo el mundo esté haciendo aula invertida al mismo tiempo, sino que ir gestionando esa posibilidad. Porque si no, entonces sí que se hace bastante imposible. Y no efectiva. Entonces, la aula invertida al final no funciona y cargas al alumno de esa parte de trabajo asíncrono que no acaba de funcionar. Y, por tanto, hay que saber gestionar ese enfoque didáctico. Si se hace esta aula invertida, si se presentan esos contenidos tienen que, o yo digo que es mejor presentarlos de una manera multimedia, es decir, en vídeo. En la mayoría de los casos se presenta en vídeo.
y de una manera interactiva. Aquí os pongo dos ejemplos de dos herramientas para hacer vídeos interactivos, donde se pueden insertar preguntas, donde el alumno puede ir interactuando con ese contenido más teórico y podemos comprobar poco a poco si va comprendiendo, en lugar de ver todo un vídeo entero, si va comprendiendo en las diferentes fases de las secuencias, pues si va comprendiendo lo que se le va dando de input. Aquí hay dos herramientas súper interesantes, que es Edpuzzle y PlayPosit, que en vuestro rato libre podéis investigar y que creo que son interesantes en ese aspecto. Terminas haciendo un vídeo o bajando un vídeo que ya está, ¿no? Es decir, no tenemos que formarnos, no tenemos que grabarnos otro vídeo. Hay muchos vídeos que podemos aprovechar, que están en la red, pero sí que los podemos hacer interactivos. Entonces, con una de herramientas como Edpuzzle o el PlayPosit, hace que ese contenido no sea simplemente frontal, sino que haya esa interactividad entre el material y el alumno. Por tanto, ese contenido se crea y es mucho más rico. Evidentemente, todas las tareas se deben diseñar al igual que las presenciales. Esto es casi obvio en una clase comunicativa, en una docencia de lengua extranjera. Es promover la interacción, que es la base de nuestro trabajo. Esto en lo que atañe a la planificación. Y aquí me he dejado un tema, ya he visto que hay algunos profesores de evaluación, y me he dejado el tema de evaluación. Y lo dejo aparte porque creo que no lo voy a tratar aquí, porque creo que es complejo y necesitaríamos un seminario dedicarlo a la evaluación en línea. Pero ya comentaré algunas cosas cuando hablemos al final de algunos consejos. Vale, esto es en la parte de planificar y luego estaría la cuestión de, vale, ya tenemos planificado, ahora vamos a implementar. ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de implementar en una docencia en línea que promueva la interacción? Mira, aquí os he puesto tres posibilidades. Hay miles de posibilidades que podemos trabajar y que vamos experimentando a poco y va saliendo. Un día de estos tendríamos que hacer un listado que también podemos compartir entre todos los profesores de actividades en línea que funcionan y que los alumnos o son efectivas para los alumnos y para los profesores. Una de las posibilidades de la docencia en línea es que podemos capacitar a los estudiantes con actividades de comprensión auditiva personalizadas. ¿Qué quiere decir? Que en clase normalmente ponemos una comprensión auditiva o un vídeo y damos pues una escucha, dos escuchas, en algunos casos incluso tres escuchas y hacemos las preguntas de comprensión típicas y tópicas. Yo creo que podemos aquí trabajar cosas como que cada alumno vea el vídeo a su ritmo, con un tiempo prudencial, evidentemente, e intentar trabajar la comprensión auditiva de manera diferente. Es decir, al visionarse los vídeos individualmente, podemos extraer cuestiones de competencias y de estrategias de comprensión auditiva. Y, por ejemplo, se les puede preguntar en dónde habéis rebobinado y después todos juntos ver esas partes más difíciles, por qué habéis rebobinado en esos momentos y no en otros, dónde habéis tenido dificultades. Se puede hacer más un trabajo específico y personalizado también de cada uno. Cada uno ha tenido o debe haber tenido a lo mejor algunos problemas diferentes y tratarlos de manera mucho más puntual, que no lo podemos hacer de esta manera en una clase presencial. Una idea de una profesora era la de, me decía, y lo encuentro genial porque ahora lo que puedo hacer es trabajar con un documento de Google Docs, donde están trabajando colaborativamente los alumnos y están escribiendo, y yo les puedo ir haciendo comentarios in situ en el momento, proporcionar esa retroalimentación síncrona al momento para ayudarlos en el proceso de elaboración de ese texto.
Eso es una manera también de trabajar la docencia en línea síncrona que es más difícil de hacerlo cuando hacemos un trabajo de escritura o un proceso de escritura en clase, donde se dificulta más este tipo de intervención. Y por último, pues hay maneras diferentes de trabajar, pero yo creo que una de las cuestiones importantes en la docencia en línea y también en la presencial es hacer partícipes a los alumnos, a los estudiantes del proceso de enseñanza-aprendizaje. Pues ¿cómo? Pues podemos hacer que escojan el material para trabajar. Podemos jugar con diferentes aspectos como los fondos de pantalla y cada uno hacer un fondo de pantalla diferente y aportar y a partir de ahí hacer por qué has escogido ese fondo de pantalla o preguntas a los alumnos que pueden hacer preguntar para adivinar de dónde viene y por qué ese fondo de pantalla. Con el fondo de pantalla, por ejemplo, se pueden hacer miles de actividades de trabajar o enseñar el contexto donde se está trabajando, tanto el profesor como el estudiante, y a partir de ahí hacer hipótesis, jugar con el contexto que se tiene, ¿no? Y también hacerles partícipes del trabajo en la pizarra digital. Ya sabéis que en algunos casos hay esas pizarras digitales. Bueno, en todas las videoconferencias, herramientas de videoconferencia, hay esa posibilidad de tener una pizarra digital donde donde se pueden hacer todas las presentaciones. O haciendo sondeos, donde podemos comprobar e interactuar con los alumnos de una manera fácil. Por tanto, hay miles de maneras o esas caperucitas que tienen algún elemento más, algún potencial más que yo creo que añade a un tipo de docencia que no lo podíamos hacer en el presencial y que tenemos que seguir explorando con esas herramientas que tenemos a nuestra disposición. Y por último, evidentemente, hay una parte importantísima y que creo que es muy importante en estos momentos y es la de empatizar con la realidad contextual y emocional de los estudiantes. En estos momentos difíciles a nivel familiar en muchos casos o a nivel personal, creo que es importante tener esa empatía, ¿no? Y esa empatía también se puede conectar con esa presencia social que decíamos antes, ¿no? La de crear esa comunidad. Hoy, por ejemplo, una compañera de Islandia nos ha enviado una captura de pantalla a que estaba haciendo una fiesta Zoom, una fiesta de Halloween Zoom, con todos disfrazados, con todos sus alumnos, eran alumnos que son de primaria o de inicio de secundaria, donde tenían los alumnos disfrazados y hacían una partida. Lo que estaba intentando hacer es crear esa comunidad, esa parte importante de la presencia social, que muchas veces creemos que en clase lo hacemos de una manera más intuitiva y aquí tenemos que buscar elementos o maneras de hacerlo de manera más explícita y ir a buscar esa parte más emocional, esa de crear esa comunidad, de entendernos, de tener esa comunicación abierta entre todos para ayudarnos en este momento. Y por tanto creo que es importante. Esa empatía ya empieza con el análisis de necesidades que he dicho antes. Si hacemos un buen análisis de necesidades, entenderemos el contexto, entenderemos a la persona y, por tanto, le ayudaremos en este momento cuando la docencia en línea mediada por el ordenador nos hace más distantes, pero que podemos crear, teniendo en cuenta en la planificación, en esa presencia social, podemos crear podemos fomentar esa empatía. Mirad, esa empatía, muchos alumnos, esto es una captura de pantalla de nuestros alumnos del máster de formación de profesores de ELE en unas presentaciones y me gustaría que miraseis qué está ocurriendo, miraseis las caras, ¿no? Y podemos ver la gente está riendo, pero también podemos ver que hay gente que no ríe o que hay gente que está fuera o hay gente que está mirando otras cosas. Eso también ocurre
Eso también ocurre en la presencialidad cuando estamos dando las clases presenciales. Pasa exactamente igual. Y a muchos profesores a esto les dices que no se conectan, pasan de mí o han desconectado la cámara. Yo creo que tenemos que buscar pues esas tipos de tareas en donde tenemos que enganchar mayoritariamente a esos alumnos que ríen y que sean los mínimos los que quizá no están atentos al 100% o no están atentos de la manera que nos gustaría que estuvieran atentos. Pero da igual, porque a lo mejor sí que están atentos y es una sensación que tenemos nosotros a la hora de ver la pantalla, porque nos falta de alguna manera alguna comunicación no verbal. Aquí la comunicación no verbal está con las risas, pero a veces nos falta esa información cuando tenemos el ordenador o la pantalla que nos media. Y por tanto tenemos que empezar a investigar maneras de captar la atención y ver de cuando en cuando cómo vemos que los alumnos están y nos están siguiendo. Eso creo que es una de las partes importantes cuando hacemos esa docencia asíncrona con esos formatos de videoconferencia. O en el caso, le llamamos el Zoom, ¿no? El Zoom tiene la posibilidad de ver al menos 20 caras en diferentes pantallas. Podemos ver más de 20, pero de una vez. Y por tanto, ver esa información más emotiva o más de lenguaje no corporal para ver si nos están siguiendo o no están siguiendo y estar muy atentos en lo que ocurre. Y por último, y así nos quedará 10 minutos que podemos hablar, y por último me gustaría dar algunos consejos y para ello, disculpar, he encontrado este artículo que es súper interesante y que nos habla en una imagen, está en inglés, pero la voy a pasar y la voy a comentar en español, y esos consejos importantes que yo creo que tenemos que pensar a la hora de planificar esa docencia en línea para enganchar a nuestros alumnos. Y ellos dicen lo siguiente. El consejo número 1 es enseñar de manera diferente, que es lo que estoy intentando en todo este seminario, intentando llevar a cabo o deciros. Enseñar de manera diferente, implicar a los estudiantes de maneras múltiples. Reexaminar los exámenes. A mí me gusta mucho esto y ya he dicho que no podría entrar. No hemos hablado de evaluación aquí y deberíamos tratarlo, yo creo que deberíamos tratarlo en otro seminario, pero tenemos que promover una evaluación más formativa que sumativa, una evaluación formativa en la que focalicemos, y ese es el punto 4, focalicemos en la retroalimentación, en el feedback, en esa retroalimentación ya síncrona, in situ, al mismo tiempo que se está trabajando y posterior a ese trabajo. Es decir, necesitamos ese feedback constante, sobre todo cuando estamos en esa situación. Proporcionar vídeos atractivos e interactivos, como lo que estábamos diciendo, ¿no? El consejo número 5. Sed muy claros, sobre todo en los objetivos a conseguir. Los objetivos que tenemos que conseguir en la sesión, sed claros y también sed claros en las instrucciones. Me encanta la 7, que es esa parte de empatía, sed humanos, mediados por la tecnología, mediados por la pantalla, cuesta un poco más y, por tanto, esa parte de humanidad es necesaria. Empezad con lo que tengáis, no vayáis a buscar muchas más cosas, empezar con pequeñitas cosas, empezar con pequeñitas herramientas e ir experimentando a poco, que eso os va a dar confianza en esta docencia en línea. Sed conscientes de lo que ocurre mientras estáis en línea. Eso es lo que os estaba diciendo con la pantalla del Zoom. Ser consciente de lo que está ocurriendo, de lo que está pasando para tomar decisiones en el momento y no estar preocupado con lo que yo tengo que dar, sino con lo que ocurre en la pantalla.
proporcionad apoyo y feedback o retroalimentación personalizado. Esto es también una de las cosas más interesantes en el trabajo en línea. Proporcionar una estructura y un ritmo, y el ritmo. Esa estructura viene explicada por esa buena planificación, esa estructura de material síncrono y asíncrono que es necesario tenerlo planificado. Esa estructura viene para trabajar esos dos tipos de actividades. Y el ritmo, añadir sorpresas. Esas sorpresas, de cuando en cuando, si incluís alguna sorpresa, los mantienen alerta y veis quién sigue, quién se ha perdido y podéis después ajustar. Por último, 12, aprovechar el poder de las discusiones en línea, aprovechar de esa interacción y ya como extra, nos dan un extra, es que no lo hagáis solo si podéis. Si podéis hacer la clase con nuestro profesor, mucho mejor, en muchos casos no se puede, pero sí que se puede hacer a lo mejor una planificación conjunta y después trabajarlo a nivel individual. Eso os ayudará a sentirse más relajados y a esa parte que decía estresante, difícil, pues a compartir esas dificultades y ese estrés con otro compañero. En definitiva, lo que tenemos que hacer es, no queremos ser la abuela del cuento y que nos coman los lobos, sino lo que queremos es jugar con las caperucitas de la docencia en línea para enseñar la lengua extranjera o la lengua 2 mucho mejor. Muchas gracias. Espero que los temas que he aportado hayan sido de interés. Vamos a pasar el PowerPoint. Aquí tenéis las referencias y os paso también al final el dibujito donde de esa obra de arte he sacado la caperucita y el lobo en esta presentación. Muchas gracias y ahora, si acaso, pasamos a las preguntas. Creo que tenemos unos 8 o 10 minutos para solucionarlas. Muchísimas gracias, Joan Tomás, por esta fantástica presentación y por esta generación de ideas que creo que todos hemos ido conformando a medida que ibas explicándonos tus diferentes argumentos y los diferentes aspectos que querías tratar. Ha sido muy interesante. Me sale en catalán, lo siento. Muchas gracias para la presentación. Un placer. Es lo que tiene. Realmente creo que de aquí un antes y un después, al menos para mí, con respecto a cómo tratar la docencia en línea, porque ha habido muchos aspectos, muchos detalles y muchas cuestiones que podemos tener en consideración los que nos dedicamos a esto. Y creo que ahora mismo prácticamente todos nos estamos dedicando a esto. Realmente creo que más de uno y de dos, entre los cuales yo me sumo, aplicaremos algunas cositas ya directamente a la siguiente sesión. Lo tengo que reconocer. Fantástico en este sentido, fantástico. Bueno, lo que decía Joan Tomás, tenemos unos minutitos para responder algunas de las preguntas que habéis ido formulando aquí en el chat. Si tenéis alguna otra ahora mismo, también la podéis escribir, que estaremos atentos a ellas. Y bueno, las preguntas, ha sido interesante ver cómo las preguntas un poco se iban respondiendo, pero y algunas otras no tanto, pero sí que es verdad que a lo largo de la presentación algunas ya se iban respondiendo, pero a lo mejor podemos incidir un poco más en ello. Preocupaciones de las asistentes, de las compañeras, las colegas, que con respecto a la docencia en línea, por ejemplo, María Karina preguntaba al principio de la presentación, bueno, ¿cuál es la duración ideal de una clase en línea? Has respondido un poquito sobre ello, pero no sé si querrías indagar un poquito más en esta cuestión. Eso es muy difícil de contestar y dependerá, ¿no? Dependerá también si tienes alumnos de primaria, alumnos de secundaria, adultos, mayores. Yo creo que viene todo eso por hacer un buen análisis de necesidades. Es decir, ¿qué alumnos tenemos delante nuestro?
Es decir, decir ahora, pues 1 hora, pues a lo mejor no. 2 horas, pues a lo mejor no. Hay profesores que en sus centros les pedían 4 horas. Imagínate, entonces, en esas 4 horas, tú puedes trabajarlo de una manera con esos cápsulas que decía, con esos descansos que son muy importantes. Tú te tienes que levantar a poder ir al baño, a poder tomarte un vaso de agua o un café o un té. Es decir, es muy difícil decir un tiempo exacto. Eso lo se tendrá que valorar con ese análisis de necesidades y con quién tienes delante. Yo creo que más que decir un tiempo, creo que la esencia es hacer esos descansos. Esos descansos son vitales. Los alumnos cuando vuelven después del descanso están mucho más activos. Tú ya ves cuando, y eso pasa en clase también, lo ves cuando decaen, pues también ves cómo decaen, si puedes tener la posibilidad de verlos. Una de las cosas importantes, y por eso yo utilizo más Zoom, que por ejemplo que Collaborate, que solo te permite visionar a 4, es que puedes visionar a todo el mundo y tener las pantallas abiertas, evidentemente. Y de cuando en cuando también cerrarlas, tener ese momento de intimidad de esa parte, dependiendo de las actividades. Así que más que decir un tiempo, que dependerá del alumno que tengamos delante, yo creo que lo más importante es tener ese concepto de estructura de cápsula, descanso, cápsula, descanso. Y entonces también ver intentarlo. Hay algunas sesiones que necesitaréis más tiempo síncrono y hay algunas sesiones que necesitaremos menos tiempo síncrono y pueden estar trabajando solo sin sincronía. Entonces, creo que hay que pensar muy bien qué balance le vamos a dar, qué equilibrio le vamos a dar a esa sincronía y asincronía. Y eso se juega también con la sincronía y los descansos y las cápsulas de contenido. Jugando con esos elementos, yo creo que podemos ir experimentando y en algunos casos necesitará más tiempo y en otros menos. Pero no hay una respuesta de 2 horas es lo ideal. Pues no, porque en algunos casos 1 hora es lo ideal y en otros 3. A raíz de lo que comentas, Joan Tomás, creo que es bastante oportuno aludir a la pregunta que acaba de hacer Meritxell, porque en realidad parece que podemos todos aprender mucho de esta realidad para luego, bueno, ya veremos qué es lo que va a pasar, ¿no? Pero para luego implementar este propio aprendizaje que estamos llevando a cabo. Y Meritxell pregunta, ¿hasta qué punto la enseñanza esencial cuando vuelva, si es que vuelve, va a verse modificada o va a verse influenciada por lo que ha pasado? Creo que Meritxell habla de la fotografía análoga y la fotografía digital, porque ella, por la cuenta que le trae un poco, pero no sé, es algo que creo que es interesante aportar alguna reflexión sobre ello. sí, yo creo que, bueno, vamos a salir influenciados de alguna de las maneras, no solamente a nivel docente, sino a nivel psicológico de todo lo que nos está pasando, ¿eh? Por tanto, yo creo que sí que va a haber alguna cuestión importante a muchos niveles. A nivel organizativo docente, a nivel de escuelas de idiomas y de la presencialidad de viajar los alumnos y tener los alumnos aquí. Va a cambiar muchas cosas. Y también va a cambiar, yo creo, este planteamiento a distancia. Si quieres que te diga la verdad, si en la presencialidad hacías muchas de estas cosas que he dicho, no ha cambiado tanto, sino que ahora se hacen más patentes. Y por tanto, ahora es cuando tenemos que abordarlos de una manera un poco más seria. Entonces, esto yo creo que va a modificar. Y no es una cuestión de tecnología. Estamos totalmente con compañeros que estamos discutiendo y compañeros que estamos discutiendo sobre esto, estamos constantemente pensando que esos cambios a lo mejor no van a, porque es un cambio de mentalidad, es un cambio de aproximación, es un cambio que no es solamente tecnológico. La tecnología, al mediarla,
nos provoca esos cambios. Eso dependerá de cada uno si quiere hacer ese proceso de cambio, pero evidentemente algo nos va a cambiar. A raíz de esta cuestión, preguntaba también Meritxell, ¿cómo crees que los materiales van a cambiar? O si van a cambiar al respecto. Los materiales que ponemos en línea, quieres decir, en el trabajo en línea, evidentemente, ya están cambiando. Están cambiando de hacerlos más interactivos, de que ya un PDF plano no sirve. Hay un cambio en la manera, sobre todo, en la manera de presentar contenidos. La tecnología nos permite esa interactividad, nos permite movimiento, por ejemplo, en las explicaciones gramaticales, eso ya lo utilizábamos en presencialidad, pero volvemos a lo mismo, ahora lo hace más patente, lo necesitamos. Por tanto, los materiales se tienen que activar, tienen que ser mucho más multimodales, tienen que tener pues ese movimiento. También nuestra manera de consumir información es diferente. Y eso lo vemos en los periódicos, por ejemplo, ya no son periódicos planos de texto, tienen su audio, tienen sus vídeos, tiene su interacción o interactividad. El otro día había una noticia de periódico en El País donde explicaba los sitios donde te puedes contagiar más del COVID, donde explicaba de una manera visual y multimodal y en movimiento diferentes posibilidades de contagio. Antes esto era plano, pues lo mismo va a pasar con los materiales. Si ya los textos que tenemos en línea han cambiado y la forma de aproximarse es diferente, tenemos que desarrollar, evidentemente, también los textos en clase de manera diferente, desarrollando esas competencias digitales, competencias comunicativas digitales, de leer en línea, de escuchar y de ver vídeos de manera diferente. Por tanto, evidentemente que los materiales tienen que cambiar y pasar de esos materiales más planos a esos materiales más interactivos. Fantástico, Joan Tomàs. Una última pregunta que nos formula Delia aquí el chat. ¿Cómo podemos lidiar si nos encontramos con alumnos con competencias digitales y actitudes hacia tecnologías diferentes? Sí, pues claro, ahí tenemos la variabilidad, ¿no? Y esa es la parte importante de posibilidad de individualización. Pues se puede lidiar de muchas maneras. Es tenerlo en cuenta que tenemos a lo mejor diferentes competencias digitales en la clase. Por tanto, a la hora de hacer grupos, agruparlos, esto nos puede ayudar para que los alumnos se ayuden entre unos y otros. Nosotros, y Delia lo sabrá, en nuestro proyecto de telecolaboración con Islandia, teníamos unas alumnas que tenían 80 y pico, estaban jubiladas, de 70 o más años, y no tuvieron, evidentemente, la manera de aproximarse fue diferente a la hora de trabajar con la tecnología, se les tuvo que tener, una de las cosas que decía, ¿no? Apoyo. Es importante el apoyo detrás. Por tanto, a esas personas necesitarás ese apoyo en las instrucciones, en la manera de trabajar con la tecnología, y les tendrás que ayudar a desarrollar esa competencia digital, a cómo hacer un Prezi, por ejemplo, o a cómo grabar un vídeo en Flipgrid. O pues les tendrás que dar más instrucciones y más pasos que a otras personas que rápidamente lo van a coger rápido, ¿no? A entenderse con la tecnología de manera más fácil. Volvemos a lo mismo. Chicos, creo que la esencia es ese análisis de necesidades. no tenemos tiempo para más. Estimados alumnos, estimado Joan Tomàs, muchísimas gracias, Joan Tomàs, por esta fantástico seminario web. Las preguntas que quedan ahí las iremos respondiendo offline y nada más, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias otra vez, Joan Tomàs, por la presentación. Hemos aprendido mucho.